vamos a hablar sobre la reforma agraria. Es una pequeña exposición para justificar nuestra postura por medio de estos argumentos. Tenemos el contenido, que es introducción, dentro de político, social, económico van a estar fundamentados nuestros argumentos. Y por último, las conclusiones. Tenemos una pequeña introducción. La reforma agraria fue un proceso histórico impulsado en el Perú con el objetivo de transformar la estructura agraria del país, eliminando el latifundismo y distribuyendo la tierra en los campesinos. Aunque se discutía desde décadas anteriores, fue durante el gobierno del general Juan Velasco en 1969, cuando se aplicó de manera masiva y radical este proceso. Vamos a hablar el fin del latifundismo y acceso a la tierra. Es uno de los aspectos económicos en beneficio. Uno de los mayores logros económicos de la reforma agraria en 1960 fue la eliminación del sistema de latifundistas que predominó durante siglos en el Perú. Ese sistema concentraba enormes extensiones de la tierra en manos de unas pocas familias de la oligarquía agraria, especialmente en la costa y en la sierra sur, mientras que millones de campesinos no tenían tierra propia y trabajaban como peones arrendatarios colones bajo condiciones de explotación. ¿A qué me refiero esto? Que trabajaban horas de más, porque comúnmente una persona trabaja 8 horas y a veces hasta 12 horas diarias. Pero estas personas hacían que trabajen más de las horas debidas y a veces no recibían la alimentación como debe tener cada persona que va a trabajar en su diferente rol. Económicamente, esto era ineficiente, porque muchas tierras estaban subutilizadas o mal trabajadas, ya que los hacendados no siempre invertían en mejorar la producción con la reforma de Velasco. El Estado expropió más de 9 millones de hectáreas y la redistribuyó beneficiando a unas 370.000 familias campesinas. Esto permitió incorporar a los campesinos al circuito económico formal, dándole la oportunidad de producir directamente y obtener ganancias por su trabajo. Así se buscó romper una estructura. Aumento de la equidad en el campo. La redistribución de la tierra solo fue una medida política, sino también una estrategia económica para reducir la desigualdad rural y mejorar la distribución del ingreso. Antes de la reforma agraria, la diferencia de ingresos entre los grandes propietarios y los campesinos era abismal. Con la entrega de tierras, muchas familias rurales lograron por primera vez acceder a un medio de proporción, lo que les permitió generar ingresos propios, dejar de depender del salario mínimo de los hacendados y aspirar a una mejor calidad de vida. Esta medida también tuvo como propósito ingresar social y económicamente a los sectores rurales marginados, dándoles protagonismo en el desarrollo nacional. En este sentido, la reforma representó una democratización del acceso a la riqueza agraria. Impulso inicial al empleo y la organización productiva. Otros beneficios económicos importantes que fue la generación de empleo rural y la creación de nuevas formas de organización productiva. El gobierno de Velasco impulsó la formación de cooperativas agrarias de producción KPC y las sociedades agrícolas del interés social SAIS que agrupaban a los nuevos propietarios para trabajar colectivamente la tierra. Estas organizaciones buscaban lograr economías de escala y mejorar las comercializaciones de productos agrícolas en sus primeros años. Estas cooperativas dieron empleo directo a niveles de comprensión y actividades a la economía en regiones antes aisladas. ¿Por qué la reforma agraria fue positiva en lo político? Yo defino que la reforma agraria sí fue beneficiosa en los políticos, porque cambió de manera profunda cómo se distribuía el poder del campo. Durante muchos años, los grandes dueños de tierra no solo controlaban la producción, sino también mandaban en la justicia, en la policía y hasta influían en cómo votaban los campesinos. Es decir, tenían el control total. La reforma agraria no solo trató de repartir tierras, fue mucho más que eso. Fue una forma de quitar ese poder concentrado y permitir que los campesinos pudieran tener más participación, más derecho y más libertad. Muchos gobiernos vieron esta reforma como de manera de hacer justicia. Sí, por otro lado, se buscaba algo más importante, de que las tierras no estuvieran en las manos de unos pocos, sino que también los campesinos pudieran acceder a ellas. Pero esto molestó a muchos grandes dueños de las tierras, que durante años habían tenido poder y influencia. Por eso, cuando se intentó hacer la reforma, ellos reaccionaron con fuerza, presionando políticamente, uniéndose a políticos conservadores, usando medios y hasta llegaron a la violencia. Eso demuestra que la reforma tocaba intereses muy fuertes. En todo esto, el papel del gobierno fue clave. Si el gobierno tenía la decisión y apoyaba a los campesinos, la reforma avanzaba. Pero si se dejaba llevar por la presión de los poderosos, las cosas no cambiaban o incluso empeoraban. Por eso, la reforma agraria sí
sí ayudó. social. La reforma agraria de 1969 no solo fue un cambio económico, sino un terremoto social que sacudió las bases de la sociedad rural peruana. Bajo el gobierno revolucionario de Velasco se prometió justicia social, dignidad campesina e incluso cultural. El desarrollo. La reforma agraria cambió la vida del campesino, eliminó las haciendas y dio terrenos a cooperativas, creando nuevos dueños, pero muchos se quedaron afuera, especialmente los trabajadores temporales. El Estado manejó la cooperativa, limitando la independencia campesina aunque se reconoció el quechua. El racismo no desapareció, así mientras algunos mejoraron, otros siguieron marginados. Último, las tres conclusiones. La primera conclusión es, la reforma agraria rompió el poder de los latifundistas y dio terreno a miles de campesinos, pero no logró eliminar la desigualdad y profundidades del campo peruano, dejando fuera a los trabajadores más pobres. La conclusión 2 es, aunque fortaleció la organización campesina y reconoció derechos culturales, la independencia del Estado en las cooperativas limitó autonomía real a los agricultores, frenando su desarrollo independiente. La conclusión es tres es, avanzó en derechos campesinos, pero dejó pobreza y exclusión. Su legado sigue dividiendo opciones. Gracias.